Buenas tardes, bien, Qué bueno. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos. Buenas noches. Empecemos. Sí, doctora. Hola, doctora. ¿Cómo Empezamos. estás? ¿Qué dices? Olá, doutora. Hola. Buenas noches. Doutora, uma pergunta. La assistência, como hacemos? ¿Ponemos en un Moodle o todavía no está funcionando? En realidad, jóvenes, yo me voy a fijar de las grabaciones nomás. Los que asisten, asisten. ¿Cómo? De las grabaciones nomás puedo fijarme. ¿No es cierto? Ustedes están, si quieren, pueden asistir en el Moodle, los que quieren. Yo también voy a ver, algunos entran al final de la clase, otros también pueden entrar, no hay problema. Pero me estoy fijando las grabaciones. ¿Sí? Para los que vienen siempre tendrán sus 10 puntos, los que no vienen no tendrán los 10 puntos. Ya, gracias, doctora. Pero no todos están registrados o ya están todos, jóvenes. ¿Todos ya están? Doutora, quando aparece o grupo, é sinal de que estamos registrados? No todos No. estaban en el Moodle. Yo he revisado y había 27 estudiantes. Luego me he fijado y eran en... Sim, doutora, pero como vamos saber se estamos ou não, doutora, registrados? Pero ingresen al Moodle nomás, jóvenes. Vean, descarguen sus videos y todo eso. Yo en la pantalla, ahorita mi control es la pantalla. Los que entran en el video estoy revisando quiénes vienen, quiénes no vienen y a qué hora se van, ¿no? Yo creo que sin problema van a tener sus 10 puntos, pero para el examen también tienen que estar registrados. Imagínense, justo tratan de entrar al examen o al repaso y no pueden. O justo se habían cambiado. ¿Pueden ver mis diapositivas, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, iniciamos, pues. Vamos a hablar hoy día de proteínas. El proteinograma clínico y su significancia. Bueno. El término correcto es una electroforesis de proteínas de suero. O proteinograma. Es un método semicuantitativo de análisis de proteínas. Semicuantitativo porque nos va a permitir tener idea en gramos y en porcentaje de la cantidad de proteínas que existen en el suero de un paciente. Sí, bueno, como breve introducción, debo mencionar que para este examen el paciente no debe haber hecho ejercicio, debe haber tenido un estado de reposo por lo menos de 12 horas, no debe haber realizado ejercicio intenso antes de realizar, no debe estar deshidratado, no debe haber consumido alcohol ni drogas y no debe usarse torniquete para realizar la extracción de la muestra. Y vamos a ver las razones. Todo tiene una razón. Bueno, ¿cómo se realiza este examen de electroforesis de proteínas? Se obtiene una muestra del paciente que se centrifuga y el suero del paciente es sometido a una carga eléctrica en un papel de celulosa. Esto se hace con métodos sofisticados actualmente, antes se hacían más o menos de una manera un poco más empírica, con menos tecnología, y se podía obtener corrido de proteínas que permitían cuantificar la cantidad de proteínas o por lo menos darnos idea de lo que significaba las proteínas en general.
Esto es solamente una pequeña idea para que ustedes sepan cómo se realiza esto. Y el resultado es este desteñido o teñido, si quieren, de las proteínas que migran en el papel celulosa por la carga, por las diferentes cargas. Bueno, ¿y qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas. En la mayoría de ellas están producidas por el hígado. Es el mayor productor de proteínas de todo el cuerpo. Sin embargo, no es el único lugar donde se forman. Existen las proteínas del sistema de complemento que se forman por una reacción antígeno-anticuerpo en el mismo lugar. Y las inmunoglobulinas que se forman se dan lugar en los linfocitos B. ¿Y dónde se forman los linfocitos B? En la médula ósea, ¿no? Se utiliza, si recordamos en la clase anterior, se utilizaba las proteínas como una forma de observar la función sintética del hígado. Son parte, si quieren, del perfil hepático para valorar su poder sintético. Sin embargo, es muy sensible, es un método muy sensible, pero para todo, no solamente para las enfermedades hepáticas, sino también para otras, para reacciones inflamatorias y demás. No es específico. Además, que el examen de las proteínas nos van a dar una idea de cómo está funcionando el hígado, pero no en el momento, sino si hay un déficit de ellas, por lo menos en 3 meses posteriores a la lesión, es decir, de larga data. Y no vamos a tener una idea concreta de lo que está pasando en realidad en estos órganos, pero como vemos, aunque gran cantidad de proteínas se forman en el hígado, no todas. Así que puede ser una idea nada más, pero el hecho de tratar de ver la función del hígado a través de las proteínas es un poco arriesgado porque la cantidad de proteínas en general, todas, es el conjunto de albúmina, globulina y las alfa 1 y alfa 2 globulinas, ¿no? No solamente de las gamma globulinas, aunque son en menor cantidad, tienen su importancia en cuanto a porcentaje. También podemos decir que las proteínas son catalizadas por los macrófagos, es decir, rotas, destruidas por los macrófagos y por las células del endotelio capilar. Y estas se van perdiendo, eliminando de manera pasiva por el glomérulo y por las heces. Entonces tiene importancia en las glomerulopatías y también en las enfermedades gastrointestinales, donde va a haber un déficit de estas en cuanto a su cuantificación en general. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Las funciones de las proteínas son vastas. Transporte, coagulación, respuesta inmune, manejo de la presión oncótica, catálisis enzimática. Entonces, tratar de decir es un parámetro muy específico para alguna enfermedad es más que difícil, ya que es muy sensible a muchas enfermedades. Desde enfermedades inflamatorias hasta procesos nutricionales. Y específica, ninguna. El valor total de las proteínas oscila entre 6 y 8 gramos de cilitro. Pero eso no nos dice gran cosa. Las proteínas totales son la suma de las albúminas y las globulinas. Pero si la albúmina se forma en el hígado y las globulinas en el sistema retículo endotelial y también en otros lugares, no me da mucha información. Si es la suma de ellas, puede ser que una disminución, un problema inmunológico,
o por otra parte un problema hepático, ¿no? Ahora nos informan otros, he visto otros especialistas que mencionan que la relación albúmina-globulina me da cierta información más fidedigna de lo que está pasando con el hígado, cosa que no es verdad. La relación albúmina-globulina es como si estuviéramos jugando el agua y el aceite, porque una demuestra la capacidad sintética del hígado con la albúmina y la otra muestra la capacidad inmunológica del cuerpo. No se puede mezclar. Aunque son parámetros que van en el pasado para tratar de estudiar los problemas nutricionales en pacientes con déficit de proteínas, alteraciones nefrológicas y demás. Actualmente, sabiendo de dónde vienen ambos tipos de proteínas, no es un parámetro muy fidedigno para poder clasificar a un paciente dentro de estas enfermedades. Y esta es la valoración de las proteínas en el pasado. Cuando yo era interna, quizás, se realizaba la electroforesis de proteínas y nos reportaban como esta figura, número 1. Esta figura, una figura de globulinas y de albúmina, muy enigmática, puedo pensar, porque hacía jugar mucho la imaginación. Sin embargo, nos explicaban que los niveles de proteínas, albúminas, globulinas y demás, de este esquema tan misterioso, este era su esquema en dibujo. Y en base a eso nos hacían tratar de imaginar los resultados y la concordancia con el paciente, con el cuadro clínico del paciente. Evidentemente, daba lugar a mucha especulación. Actualmente se utilizan métodos un poco más sofisticados donde les van a dar por porcentajes y cantidades en gramos de cilitro un poco más fidedignos, donde vamos a poder utilizar la clínica. Y esa electroforesis de proteínas, en ese desteñido del papel, o teñido, si quieren, del papel, con proteínas de diferentes polaridades, de proteínas de diferentes cargas, es transformado en este esquema. Este esquema que es primero una banda denominada prealbúmina, luego la banda de la albúmina, seguida de la banda de la alfa globulina, de la alfa 1 globulina, alfa 2 globulina, de las beta globulinas y de las gamma globulinas. Y van en ese orden siempre. Lo primero que tenemos que saber es que para este examen, tener este esquema es claro, para saber si existe o no errores en la lectura. El primer error importante es la contaminación con sangre de la muestra. Y vamos a encontrar este error o este mal proceso encontrando una banda muy teñida que se va a encontrar entre las alfa globulinas y las beta globulinas. Y esta es una banda de hemoglobina que va a ser muy negra, como si fuera un artefacto. Y se puede saber, entonces, esta muestra ha sido contaminada con hemoglobina, no sirve. Podemos rechazarla. La otra cosa, perdón, es que la muestra se haya coagulado. Esta muestra no tiene que tomarse con torniquete. ¿Por qué primero? ¿Quién sabe? Ya que ustedes son expertos en coagulación, han llevado fisiopata. Porque puede activar la cascata de coagulación y Precisamente. producir otras proteínas, doctora. Claro que sí.
y se forman fibrinógeno. Este fibrinógeno se va a depositar entre las alfa 1 y las beta 2, entre las beta 2 globulinas y las gamma globulinas. Entonces, ustedes teniendo ya estas ideas claras de qué son estas dos bandas, pueden repasar el proteinograma porque les va a hacer variar sus resultados. Bueno, y el bandeo, que es este de acá, con métodos un poco más sofisticados, corresponde a este, en esquema, ¿no? En alfa, primero está la prealbúmina, así chiquitita, luego la albúmina, la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y las gamma. Bueno, el primer proteinograma o electroforesis de proteínas corresponde a un proteinograma normal. Vemos claramente aquí la proteína, perdón, la albúmina, la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y las gamma globulinas. Y estos dos que son patológicos, vemos más teñidos las alfa 1 globulinas, que puede corresponder a un proceso inflamatorio, y esta que también tiene un proceso inflamatorio, pero también un proceso infeccioso, porque las gamma globulinas están incrementadas. Pero eso es especulación todavía. Vamos a ver las razones por las que este proteinograma puede ser determinado de esta manera. Se me seca la garganta. Bueno, esto es nada más para recuerdo. Bueno, hablaremos del bandeo de las proteínas. Ahora veremos qué significa cada una de las bandas. Las bandas son 6. Una es la banda de la prealbúmina, que se encuentra delante de la albúmina. La otra es la banda de... ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Perdón, es que decía Sí, que era doctora, tranquilo. estable mi conexión. La banda de la albúmina, la banda de la alfa 1 globulina, la banda de la alfa 2 globulina, la banda de la beta globulina y la banda de las gamma globulinas. Yo quiero que aprendan de todo esto los porcentajes. Es importante que aprendan en gramos decilitro, pero lo importante es que sepan los porcentajes, más que nada. Bueno, de la prealbúmina tienen que saber sí o sí los gramos en gramos decilitro, pero más importante es saber la relación. Saber que la albúmina es la proteína más importante y se encuentra en mayor proporción. Luego de estas, ¿cuál creen que se encuentra en mayor porcentaje? A ver, piensen, ¿las alfas o las betas? Sumen. Las beta, doctora. Las beta, doctora. Las betas porque son No, las alfa. Las alfa. las alfa. Las alfa es Sí, 3 son. a 5, 28%. Alfa, ¿no? Las alfa, en relación a las beta globulinas, que son 14%. Luego las gamma globulinas vienen. Entonces es una pregunta importante esa, ¿no? Hablemos de la banda de la prealbúmina. La prealbúmina es una proteína que se encuentra delante de la banda de la albúmina. Está constituida por dos proteínas de gran interés nutricional, que son la proteína prealbúmina y la proteína fijadora de retinol. Estas son importantes en temas nutricionales, es decir, en pacientes desnutridos. Vamos a encontrar esta cantidad de proteína disminuida también.
Por eso es que muchos nutricionistas a pacientes desnutridos les proporcionan primero vitamina A, que es la que está disminuida. Es tan pequeña que creen que no existía la banda de la prealbúmina, pero actualmente se sabe que tiene gran interés en temas nutricionales. La banda de la albúmina es la más importante. La albúmina se forma en el hígado, representa entre el 52 al 65% y está integrada por esta proteína más, es la más abundante de todo el plasma. ¿Cuál es su importancia? En las nefropatías y hepatopatías. Hepatopatías porque una lesión hepática se puede ver reflejada en una disminución de la albúmina en un tiempo determinado. Y en nefropatías porque al haber una lesión en el sistema glomerular, la pérdida de proteínas va a ser abundante y va a causar también hipoproteinemia. Es importante no hacer esta prueba con torniquete, porque ya hemos visto puede salir alterada. Bueno, aquí ya hemos visto esto, ya hemos visto la banda de la alfa-1 globulina. La alfa-1 globulina está conformada por estas 5 proteínas. Una es la alfa-1 antitripsina. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? ¿Quién sabe? Por sus altos conocimientos en histología. ¿Quién me puede decir qué es? Bueno, la alfa-1 antitripsina es una antiproteasa. Una antiproteasa es aquella que inhibe las acciones de la elastasa y la colagenasa. Tiene una acción protectora. Impide que se lisen los tejidos. 90% de las alfa-1 globulinas, perdón, voy a tomar un vasito de agua. 90% de esta alfa-1, perdón, de esta proteína alfa-1 antitripsina la conforma la banda de la alfa-1 globulina. La segunda es la alfa-1 glucoproteína, que es una proteína mezclada con glúcidos. La segunda es la transcortina, que es una proteína transportadora de esteroides. La alfa-1 lipoproteína es una proteína transportadora de lípidos. Y la alfa-fetoproteína, que es una proteína que se encuentra elevada en problemas o que se encuentra presente en problemas neoplásicos. Las dos primeras son las más importantes, pero 90% ya hemos dicho que era la alfa-1 antitripsina, que era una proteína antiproteasa, que inhibe a la elastasa y colagenasa, que son las que destruyen los tejidos durante el proceso inflamatorio. Por lo que si hay déficit en esta banda, es decir, está menos coloreada, se debe sobre todo a la falta de la alfa-1 antitripsina y se ve sobre todo en procesos inmunitarios o autoinmunes, como por ejemplo en la cirrosis primaria y en el enfisema. Estas proteínas son denominadas reactantes de fase aguda, es decir, se encuentran elevados durante los procesos inflamatorios e infecciosos. La alfa-2 globulina está compuesta por la alfa-2 macroglobulina, que también es una antiproteasa y es una antitrombina. Se eleva en el síndrome nefrótico.
También por la aptoglobina, que es una hemoglobina en la hemólisis, y también es un reactante de fase aguda. La ceruloplasmina es una proteína transportadora de cobre. También la alfa-2 es un reactante de fase aguda. ¿Qué es la fase aguda? La fase aguda es todo aquello que provoca inflamación e infección en corto tiempo. Puede ser necrosis, bacterias, la presencia de virus, presencia de necrosis, factor de necrosis tumoral alfa, presencia de interleuquina 1, interferón, etcétera, etcétera. Todo hace elevar a las proteínas de fase aguda. La banda de la beta-globulina está conformada por la transferrina, que se encuentra aumentada en anemia. Es una proteína transportadora de hierro. Y está disminuida en las hepatopatías y nephropatías. La hemopexina es una proteína que se encuentra presente aumentada en las anemias hemolíticas y disminuidas en las reacciones agudas. Las beta-2 globulinas son proteínas que se van a encontrar en la orina en general. 99% se va a reabsorber en los túbulos renales. Sin embargo, en pacientes que tienen alteraciones en los túbulos, perdón, en los glomérulos, esta beta-2 microglobulina se va a eliminar y puede marcar la presencia de una lesión renal. Las beta-lipoproteínas, que son también proteínas transportadoras de lípidos, como vamos a ver más adelante. El complemento C3 nativo se encuentra disminuido en el lupus eritematoso sistémico y también se eleva como un reactante de fase aguda. Ahora sí, hablaremos de las gamma-globulinas o inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son más importantes, la inmunoglobulina G, la A y la M. Ahora, ¿cuál es la inmunoglobulina de fase aguda? Frescos en esto, ya que el coronavirus les ha enseñado muchas cosas de inmunoglobulina. IgM, doutora. M. IgM, doutora. ¿Y por qué la IgG es la más abundante de todo el cuerpo? Porque es a partir dela que vai se produzir as outras, as demás. Ela é a primeira que se forma. En realidad, porque esta es la de la fase crónica y son los recuerdos inmunológicos que tenemos. Desde que nacemos estamos sometidos a muchos alergenos. Yo, por ejemplo, en esta época del año no puedo tolerar las flores. Botan tanto polen que hacen secar mi garganta y me la cierran. Y esos recuerdos inmunológicos hacen que la IgG sea mayor, porque hay recuerdo inmunológico de todo, de haber comido primera vez alimento, de haber recibido por primera vez la leche materna y otras cosas, ¿no? Existen elevaciones monoclonales y policlonales. Las monoclonales son de un solo tipo de inmunoglobulina y las policlonales son de todas las inmunoglobulinas, pero en rangos similares. Y se deben sobre todo a procesos inmunitarios humorales, como vamos a ver más adelante. Esto es simplemente para que estudien. Me gusta ponérselos esto en esquema para que repasen un poquitito. Hablaremos de la gamapatía policlonal. Las gamapatías policlonales hemos dicho que es la elevación de las inmunoglobulinas en rangos similares de todas. Y se puede dar en enfermedades inflamatorias crónicas, afecciones hepáticas, por ejemplo, en padecimientos autoinmunes. También en infecciones parasitarias, en enfermedades malignas. Parasitarias como por ejemplo el calazar y enfermedades malignas como por ejemplo los mielomas. Entonces, como retroalimentación,
pueden encontrarse elevadas en procesos inmunitarios, en procesos infecciosos y otros. Esto también es simplemente para que estudien. Y hablaremos de la gamapatía monoclonal. Puede encontrarse en mieloma múltiple, en macroglobulinemia de Waldenström, gamapatía monoclonal de significado indeterminado y en la amiloidosis primaria. Ahora hablaremos de la proteína C reactiva. Esto está de moda. Digo porque hasta sabemos muchas cosas respecto a esto, pero muchos de nosotros estamos equivocados. Tenemos que aprender a diferenciar qué cosa es PCR y qué cosa es proteína C reactiva. Muchos profesionales están usando los dos términos como similares y no es verdad. La proteína C reactiva es una proteína. Y el PCR, aunque sus sílabas sean, bueno, sus primeras letras sean iguales y a veces, muchas veces confundimos, no es lo mismo que la proteína C reactiva. El PCR es una prueba génica. Es una prueba en la que se pone una muestra de un paciente a un termociclador donde se multiplica 100 veces el gen del virus, del agente causal, y se puede leer por lectura génica, es decir, por DNA, qué agente causal es. La proteína C reactiva es solamente una proteína de reacción aguda. Es muy sensible, poco específica. Es importante cuando su aumento es muy grande, muy manifiesto. Aparece normalmente, no existe en un proteinograma normal. Siempre existe en un proteinograma que es patológico. Es también un reactante de fase aguda y se encuentra elevada en cualquier proceso inflamatorio infeccioso. Es muy sensible, pero a todo, nada específico. ¿Qué es la proteína C? Es simplemente una proteína que se une a la colina expresada en las superficies de las células moribundas o muertas, y también de algunos tipos de bacterias, con el fin de activar un sistema de complemento. Es un marcador muy sensible, nada específico. Se puede encontrar en artritis reumatoide, en uso de anticonceptivos, en el embarazo, en las cardiopatías, en las vasculitis, en la fiebre reumática, en la inflamación intestinal, en la arteriosclerosis, en el lupus, en el cáncer, en el linfoma, en la tuberculosis y neumonía y demás. Desde enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, inmunológicos y virales. Su valor normal es menor a 0,5 miligramos de decilitro. Patológicos mayor a 0,8. Y puede significar si hay una alta o baja respuesta en las siguientes patologías. Una baja respuesta puede significar la presencia de un lupus eritematoso sistémico, una polidermatomiositis, una esclerodermia, una hepatopatía. Una alta respuesta se encuentra en la fiebre reumática, en la artritis reumatoide juvenil, en las espondiloartropatías, vasculitis, polimialgias y enfermedad de Crohn. Una respuesta mayor a 10 miligramos de decilitro se va a encontrar en las enfermedades reumatoides, en las infecciones bacterianas, con intensa actividad inflamatoria y también en las neoplasias. Bueno, jóvenes, entonces, cuando digan proteína C reactiva positiva en los pacientes con coronavirus, ¿qué van a pensar ustedes? ¿Que el paciente tiene coronavirus positivo? ¿Es coronavirus positivo o coronavirus negativo? ¿Qué opinan? Creo que positivo, por las inflamações que ele pode causar. Ya, pero, a ver, jóvenes, aprendamos a usar bien los términos. PCR
es en una prueba génica. Esa prueba génica es 99% específica para el coronavirus. La proteína C reactiva no, es muy sensible para todo. Resfriados, enfermedades bacterianas, embarazo, uñero, todo va a ser elevada la proteína C reactiva. Específica para nada. ¿Por qué seguimos usándolas? ¿Por qué los pediatras les gusta usar tanto proteína C reactiva? Porque jugar con la clínica y con este marcador tan sensible me puede ayudar a mi diagnóstico. Además, que cuantificarla significa que ya tenemos un proteinograma patológico. No existe proteína C reactiva en un proteinograma normal de paciente sano. Ahora sí, vamos a jugar un poco. Ejemplos. Este es un proteinograma normal. ¿Se acuerdan el esquema? Era al revés. Este es un patrón de un síndrome nefrótico. Donde era el síndrome nefrótico, una enfermedad nefrológica en la que se pierde la capacidad de, se pierde proteínas, se inflaman los glomérulos, se pierde proteínas y por eso tiene toda la sintomatología. Sí, podría ser. Se pierde por el riñón y la albúmina disminuye. La alfa 1 está disminuye. ¿Por qué la alfa 2 está aumentada? ¿Quién me puede decir? ¿Y por qué las gamma globulinas también están ligeramente disminuidas? ¿Qué eran las alfa 2 globulinas? Es un factor de protección. Eran reactantes de fase aguda. Y normalmente en un síndrome nefrótico existe un proceso inflamatorio infeccioso. Muy bien. Patrón de la hepatitis aguda. Porque, bueno, la hepatitis aguda no da lugar a que se disminuya tanto la albúmina, porque se va a ver alterado tal vez en 3 meses, y eso ya no es hepatitis aguda, es hepatitis crónica. La producción de las proteínas tarda 3 meses en aparecer cuando hay una lesión hepática. ¿Pero por qué están disminuidas? Porque están aumentadas las gamma globulinas. Bueno, se debe sobre todo, no es una disminución real de proteínas, se debe a un proceso de retención de líquidos, inflamación, y está aumentado aquí de las gamma globulinas porque son inmunoglobulinas y este es un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? La cirrosis, patrón de la cirrosis, ¿qué opinan ustedes? Este sí es un proceso real de disminución de producción de proteínas. Y las gamma globulinas responden a procesos pues, inmunitarios. Por eso están aumentados. Y las gamapatías, patrón de las gamapatías monoclonales. Es obvio pensar esto. Puede ser por un proceso inmunitario o tal vez tumoral. Y de la A-gamma globulinemia, que es hereditario, no hay gamma globulina. Bien, jóvenes, preguntas.